Detente un segundo. No sigas deslizando. Lo que estás a punto de escuchar probablemente explique por qué hay algo en tu vida que no puedes soltar. Stico no lo entendía al principio. Pensaba que estaba luchando contra sus problemas, contra las personas, contra lo que sentía. Pero en realidad estaba luchando contra algo mucho más silencioso. Cada vez que algo le incomodaba, lo rechazaba, lo evitaba, intentaba bloquearlo. Una conversación difícil, una emoción incómoda, un pensamiento que no quería tener. Y sin darse cuenta, eso mismo empezaba a crecer dentro de él. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Lo que más rechazas termina controlándote. Stico creía que resistir lo hacía fuerte, que ignorar lo protegía, que evitar era una forma de paz, pero no lo era. Era una prisión invisible. Cuanto más intentaba no sentir, más sentía. Cuanto más quería controlar, más se desbordaba. Y lo peor, ni siquiera sabía que estaba atrapado. Tal vez te ha pasado. Intentas no pensar en algo y ese pensamiento vuelve más fuerte. Intentas no sentir ansiedad y la ansiedad crece. Intentas ignorar un problema y el problema no desaparece. Solo cambia de forma y se queda contigo. Stico tardó años en darse cuenta de algo que lo cambió todo. Pero antes de llegar ahí, tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si el problema no es lo que estás viviendo, sino cómo estás reaccionando? Antes de seguir, haz esto por ti. Escribe en los comentarios. Hoy observo, no reacciono. No es para nadie más. Es para que tu mente escuche que algo está a punto de cambiar. Porque en este punto, Stico todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que resistir no solo no lo protegía, lo estaba encadenando. Y lo más curioso es que la salida no tenía nada que ver con controlar más, sino con hacer algo que parecía completamente opuesto, algo que la mayoría de las personas evita porque no lo entiende. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Stico no era diferente de la mayoría. No tenía una vida caótica por fuera, pero por dentro había algo que nunca estaba en calma. Todo parecía normal, hasta que algo no salía como esperaba. Un mensaje que no llegaba, un tono extraño en una conversación, una mirada que no entendía. Y de repente, su mente empezaba a correr. ¿Hice algo mal? ¿Por qué dijo eso? Esto no debería estar pasando. No eran los hechos, eran sus reacciones. Una noche, después de un día largo, Stico llegó a casa con la cabeza llena. Nada grave había ocurrido, pero algo pequeño se había quedado atrapado en su mente. Una conversación corta, una respuesta seca, un silencio incómodo, y eso fue suficiente. Se sentó, intentó distraerse, encendió el teléfono, cambió de video, cambió de idea, pero no funcionó. Porque cuanto más intentaba no pensar, más presente se volvía todo. Sintió ese impulso automático, rechazar lo que sentía. No debería estar así. No es para tanto. Tengo que dejar de pensar en esto. Pero cada intento de empujar eso fuera lo hacía más pesado, más constante, más difícil de ignorar. Era como intentar hundir una pelota bajo el agua. Cuanto más fuerza hacía, más presión sentía, hasta que inevitablemente volvía a salir con más fuerza. Stico no lo sabía en ese momento, pero estaba atrapado en un patrón invisible. Resistir, reaccionar, agotarse y volver a empezar, día tras día. Y lo más curioso, no era lo que estaba pasando afuera, era lo que pasaba dentro de él, cada vez que algo no encajaba. Porque no estaba observando lo que sentía, estaba peleando contra eso. Y sin darse cuenta, cada pelea lo debilitaba un poco más. Hasta que un día, en medio de ese mismo ciclo, Stico empezó a notar algo diferente.
algo incómodo, algo que no pudo ignorar. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando todo empezó a cambiar. Stico ya conocía ese patrón: sentir, rechazar, luchar, agotarse, siempre igual, pero esta vez algo fue diferente. No porque el problema fuera mayor, sino porque él estaba demasiado cansado de reaccionar siempre igual. Se detuvo. Por primera vez, no intentó distraerse, no intentó escapar, no intentó convencerse de nada. Solo se quedó ahí, observando. Y lo que vio no le gustó. Se dio cuenta de algo incómodo. No era lo que estaba pasando, lo que lo hacía sentir así. Era su resistencia. Cada vez que decía esto no debería pasar, se tensaba. Cada vez que pensaba no quiero sentir esto, lo hacía más intenso. Era como si su propia mente estuviera echando gasolina al fuego. Y ahí apareció una pregunta simple pero imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si en lugar de resistir esto, lo mirara con curiosidad? No para entenderlo perfecto, no para resolverlo, solo para observarlo. La idea le incomodó, porque significaba dejar de luchar, y durante años, Stico había confundido luchar con tener control, pero algo dentro de él ya sabía la verdad. Luchar no lo estaba liberando, lo estaba agotando. Entonces hizo algo pequeño, pero diferente. En lugar de decir no quiero sentir esto, se preguntó, ¿qué es exactamente esto que estoy sintiendo? Y en ese instante, algo cambió. No afuera, dentro. La ansiedad seguía ahí, pero ya no era una amenaza, era información. Y por primera vez no se sintió atrapado, se sintió consciente. Tal vez nunca te enseñaron esto, pero ¿y si no necesitas controlar lo que sientes para dejar de sufrir? ¿Y si el problema no es la emoción, sino tu resistencia a ella? Stico aún no lo tenía claro, pero estaba a punto de descubrir un hábito simple que cambiaría completamente su forma de enfrentar la vida. Y lo más importante, no tenía nada que ver con ser más fuerte, sino con dejar de pelear contra lo que ya está ahí. Stico no encontró la respuesta en algo complicado. No fue un libro difícil, no fue una técnica compleja. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo, casi nadie lo aplica. Dejó de resistir y empezó a observar. No como alguien que analiza, sino como alguien que quiere entender. Ahí nació el hábito. No reaccionar. Observar con curiosidad. Puede parecer pequeño, pero cambia todo. Porque la resistencia tiene un efecto silencioso. Todo lo que rechazas, tu mente lo amplifica. Pero la curiosidad hace lo opuesto. Todo lo que observas sin juicio pierde intensidad. Y eso, Stico lo comprobó por sí mismo. Por eso empezó a aplicar algo muy concreto, algo que puedes usar hoy mismo. Ahí empezó a hacer algo simple. Cada vez que algo aparecía, en lugar de rechazarlo, lo nombraba. Esto es ansiedad. Esto es incomodidad. Esto es miedo. Sin exagerar, sin dramatizar, sin intentar cambiarlo. Solo reconocerlo. Porque cuando nombras lo que sientes, dejas de ser eso. Te separas. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Claridad. Por primera vez, Stico no estaba atrapado dentro de la emoción. La estaba viendo desde afuera. Y eso cambió completamente la experiencia. La ansiedad ya no era una tormenta, era una señal. El miedo ya no era un enemigo, era información. Y la incomodidad dejaba de ser algo que evitar para convertirse en algo que explorar. Pero lo más importante no fue entender esto, fue practicarlo en los momentos reales, porque ahí es donde todo cambia. Días después, la vida le dio a Stico otra oportunidad. Nada especial, una situación común, como tantas otras. Un mensaje que no recibió respuesta. Antes,
Eso habría sido suficiente para que su mente empezara a correr. Interpretaciones, suposiciones, ansiedad. Pero esta vez, algo fue diferente. Sintió el impulso, ese impulso automático de pensar de más, de reaccionar, de resistir, pero no lo siguió. Se detuvo, respiró, y en lugar de decir, esto no debería estar pasando, hizo algo distinto. Observó. Esto es incomodidad. Esto es incertidumbre. Esto es mi mente buscando respuestas. Sin luchar contra eso, sin intentar cambiarlo, solo mirándolo. Y algo curioso ocurrió. La emoción no desapareció de inmediato, pero dejó de crecer. No se volvió más intensa. No se desbordó. Se quedó. Y poco a poco, empezó a perder fuerza. Como una ola que ya no encuentra resistencia. Y en ese espacio, Stico pudo pensar con claridad. No reaccionó impulsivamente. No escribió un mensaje innecesario. No creó una historia en su mente. Simplemente dejó que el momento pasara. Y pasó. Ahí entendió algo que nunca había visto antes. No necesita controlar lo que siente para no perder el control. Solo necesita no resistirse. Desde ese día, empezó a aplicar lo mismo en todo. En conversaciones incómodas, en momentos de ansiedad, en pensamientos repetitivos. Ya no luchaba contra ellos, los observaba. Y cuanto más observabas y menos poder tenían, porque hay una verdad simple que casi nadie practica. Resistir alimenta, observar disuelve. Y poco a poco, Stico dejó de sentirse atrapado, no porque su vida cambiara, sino porque su forma de responder sí cambió. Y eso cambió todo. Stico no se volvió alguien diferente. Siguió teniendo pensamientos, siguió sintiendo incomodidad, siguió enfrentando situaciones difíciles. La vida no cambió, pero él sí, porque entendió algo que nunca le habían enseñado. No necesitas eliminar lo que sientes para vivir en paz. Solo necesitas dejar de pelear con eso. Durante años, Stico creyó que ser fuerte era resistir el miedo, resistir la ansiedad, resistir lo incómodo. Pero la verdadera fortaleza es poder mirar lo que sientes, sin huir, sin juicio, sin rechazo, sin necesidad de cambiarlo inmediatamente. Porque en el momento en que dejas de resistir, recuperas el control. No sobre lo que pasa, sino sobre ti. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. Tal vez hoy no puedas cambiar todo lo que te pasa, pero sí puedes cambiar cómo lo miras. Y eso lo cambia todo. Recuerda esto. Lo que resistes se vuelve más fuerte. Lo que observas pierde poder. Y lo que entiendes deja de dominarte. Si estás haciendo los 30 días, escribe en los comentarios día 20 presente. Porque esto no es solo un video. Es entrenamiento. Un día a la vez, una reacción a la vez, hasta que ya no reacciones, sino que elijas. Y ese día vas a entender algo que Stico aprendió en silencio. La paz no llega cuando todo está bien. Llega cuando tú dejas de luchar contra lo que es.